Poveglia es una pequeña isla situada en la laguna de Venecia al norte de Italia. Un pequeño canal divide esta isla en dos partes. Cabe mencionar que esta isla fue utilizada como estación de cuarentena para los que padecían la peste. También hubo un hospital psiquiátrico. Las visitas a esta isla están prohibidas. Y se cuenta que es uno de los lugares más embrujados del mundo. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invito a ver el video y también me des like para que siga creando contenido como este. Antes de empezar con el tema paranormal, te cuento brevemente la historia de la isla. En la laguna sur, entre Venecia y Lido, se encuentra la pequeña isla italiana de nombre Poveglia. Históricamente, el primer registro de la existencia de esta isla es hecho en el año 421. El lugar decidieron que era habitable y dio la bienvenida a sus primeros pobladores. Hombres, mujeres y niños que huían de lugares donde los acechaban los invasores bárbaros. Estas personas provenían principalmente de Padua, una ciudad al norte de Italia. Transcurrieron muchos años y la isla fue creciendo y se vivía en paz. Se cuenta que la isla estaba poblada por unas 200 familias venecianas. En pocos años la comunidad de Poveglia se expandió. Se construyeron numerosos edificios y la isla se hizo rica en viñedos. Pero en el año 1379 Venecia fue atacada. Venecia fue atacada por la República de Génova y los habitantes de Poveglia fueron trasladados a otra isla Giudecca en el norte de Italia. Entonces la pequeña isla Poveglia quedó abandonada, con todas las casas y construcciones hechas en esta. En los años posteriores la isla siguió deshabitada. En 1527 un jefe de estado italiano ofreció la isla a los monjes camadulenses, pero estos rechazaron la oferta. En 1645 se construyeron 5 fuertes octagonales para proteger la laguna de Venecia. Y Poveglia fue uno de esos fuertes. Esa construcción sobrevive aún hoy en día. Sin embargo, cuando la peste llegó a Venecia, la isla de Poveglia sirvió como una estación de cuarentena. En 1793, 2 barcos que hicieron escala para un control detectaron varios casos de peste, por lo que se vieron obligados a detenerse en la isla. Y a partir de entonces, la isla se convirtió en un lugar de cuarentena para la peste. La peste eliminó a 1 de cada 3 europeos. Temiendo la propagación desenfrenada de la enfermedad, Venecia exilió allí a muchos de sus ciudadanos que presentaban síntomas, ya que una vez que una persona sufría de peste, estaba casi destinado a fallecer. Precisamente durante esos años comenzaron a florecer diferentes leyendas e historias inquietantes sobre los fantasmas de la isla, aquellas personas que habían sido afectadas por la pandemia o la peste. La isla fue utilizada como estación de cuarentena desde 1793 hasta 1814. En el centro de la isla había varios cuerpos víctimas de la peste quienes fueron quemados en piras gigantes. Esto incluía decenas de miles de ciudadanos de Venecia. Se dice que hasta el 50% de la tierra de la isla son cenizas humanas. Los pescadores locales también alimentaban el macabro mito de Poveglia y se mantenían alejados de la isla por temor a encontrar huesos de sus antepasados en las aguas o en la isla. Pero además hubo cuerpos que no fueron incinerados, sino que fueron colocados en los llamados pozos de la peste. Se cree que fueron más de 100,000. Independientemente de cómo se desecharon los cuerpos, decenas de miles de personas fallecieron en la isla y fueron dejados allí. Quizás todo esto influye en la gran actividad paranormal de la isla, quizás este sitio tiene alguna especie de maldición. Ya para el siglo XX, en 1922, los edificios existentes se convirtieron en un asilo para enfermos mentales. El asilo estaba mal construido y se usaba como un lugar de exilio en lugar de rehabilitación. Hay rumores o leyendas de que en la década de 1930, un médico algo loco que decían era director del asilo realizó extraños experimentos con los pacientes de la isla. Finalmente, el médico, después de haber cometido varias atrocidades, misteriosamente cayó desde el alto del campanario del asilo.
Algunos cuentan que fue una misteriosa niebla lo que lo atacó. Otros cuentan que fueron los fantasmas que lo atormentaron debido a que era malvado. Los fantasmas lo persiguieron hasta perder la razón. Aunque la campana de la torre fue retirada hace décadas, los lugareños o pescadores dicen seguir escuchando el sonido de la campana. Otra leyenda de la isla cuenta que los pacientes del hospital psiquiátrico veían a menudo los fantasmas de la peste y se sentían aún más atormentados por estas visiones, ya que nunca los dejaban tranquilos. Se escuchaban quejidos o gritos por todo el dolor que pasaron. Al ser señalados como enfermos mentales, sus historias jamás fueron creíbles para los demás. De hecho, el saber de esas historias que contaban estos enfermos mentales eran un pretexto más para someterlos a diferentes experimentos y sesiones. Estas historias siguen siendo un misterio más de la isla de Poveglia. A mediados del siglo XX, el complejo se convirtió en un centro geriátrico o de cuidado de ancianos que cerró en 1975, reservado para aquellas personas mayores que sufrían demencia senil, del mismo modo que se justificaban el uso de todos los equipos, aparatos y maquinaria que ya tenía la isla, desde lavanderías hasta cocinas, que se utilizaban para hacer funcionar tal lugar. Posteriormente, la isla fue utilizada brevemente para la agricultura, pero después volvió a ser abandonada. Hoy en día toda la isla está abandonada y los turistas y lugareños tienen prohibido visitarla. Los pescadores evitan esta isla porque dicen que está embrujada. En los últimos años, algunos equipos de construcción italianos han intentado restaurar el edificio del hospital, pero se detuvieron abruptamente sin explicación, lo que llevó a los lugareños a especular que todos estos equipos de construcción fueron expulsados por los mismos fantasmas del lugar o por la gran actividad paranormal. Aunque hay muchas historias macabras de Poveglia, una cosa es cierta: para una isla tan pequeña, una inmensa cantidad de personas fallecieron allí, ya sea por la peste, las batallas de Venecia y Napoleón libradas en la isla y sus alrededores, o incluso por el tiempo que pasaron en un hospital psiquiátrico o en el centro geriátrico. Actualmente se puede ver la tierra abandonada y las estructuras destruidas, y se dice que se siente una vibra pesada. En el lugar se encontraba la antigua iglesia de San Vitale, pero fue destruida cuando pasó por allí Napoleón Bonaparte. Hoy en día solo queda el campanario. Esta antigua estructura se salvó gracias a que fue utilizada como faro. Se puede ver un reloj que data del año 1745. Otras estructuras que han sobrevivido al paso del tiempo son el hospital, el asilo de enfermos mentales, la cárcel, viviendas y edificios administrativos. La isla de Poveglia permanece cerrada a los visitantes. Sin embargo, como esta isla es propiedad del Estado, se puede solicitar un permiso especial al municipio para visitarla. Por lo general, este permiso se ha concedido para fines de filmación, de fotografía o de investigaciones. Hoy Poveglia está deshabitada y el turismo en la isla es casi inexistente. Quizás sea porque de vez en cuando las olas que bañan la orilla descubren huesos humanos carbonizados. La única forma de visitar la isla, como mencioné, es pidiendo permiso o alquilando un barco privado, saltando la valla y adentrándose en la terrible Poveglia. Es importante mencionar que la visita no está recomendada para personas débiles del corazón. Varios psíquicos han visitado la isla y su hospital abandonado, pero todos han regresado temerosos por la sensación que allí percibieron. Cuentan que reina una atmósfera maligna, aunque hay que mencionar que todas las estructuras que sobreviven no se encuentran en buen estado y es peligroso explorarlas. Prácticamente son escombros y las escaleras y los techos se están derrumbando, además que la vegetación las está cubriendo casi por completo. En julio de 2016 también fue ampliamente comentado en las noticias locales cuando 5 turistas estadounidenses que querían pasar una noche entera. Estos 5 turistas venían de Colorado y fueron traídos a la isla por un taxi acuático, con la idea de realizar una exploración nocturna. Los jóvenes estadounidenses comenzaron a gritar, aterrorizados por algo que vieron o escucharon. Llamaron la atención de un barco que pasaba. Fueron rescatados por los bomberos, aterrorizados y convencidos de haber escuchado voces y gemidos de fantasmas en la isla.
Después, la isla de Poveglia fue nuevamente protagonista de un hecho inquietante, pero esta vez los desafortunados fueron miembros de un equipo de televisión que llegaron a esta isla veneciana para filmar la Isla del Mal. El documental se emitió en Travel Channel en el programa The Ghost Adventures. Zachary Alexander emitió un comunicado a la prensa en el que informó que todo el personal había corrido el riesgo de tener que suspender el rodaje debido a la consternación y el terror que sintió el equipo durante el rodaje. Los operadores apenas lograron completarlo. Pasaron toda la noche rodeados de sonidos inquietantes y manifestaciones inexplicables. Definitivamente todas las escalofriantes leyendas de este sitio italiano la han convertido en una de las islas más embrujadas del mundo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te atreverías a visitarla?